El gobierno federal de manera constante, pues digamos que presume, alardea sobre una constante mejora en los sistemas de salud, ya lo decíamos, estar muy cerquita de Dinamarca, bueno, pero basta con ir a cualquier centro de salud a buscar atención médica o bien intentar ser atendidos en el propio Instituto del Mexicano del Seguro Social para darse cuenta pues, que realmente no están funcionando las cosas o que no es como el discurso del presidente lo está diciendo. ¿Qué tan grande es el contraste de este discurso con la realidad y en qué sectores? Esa es la pregunta que hoy ponemos sobre la mesa y como siempre saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, que tengan una excelente tarde. Hola Magda, qué gusto saludarte. Víctor, buenas tardes. Raúl, buenas tardes. Ojalá tuviéramos un sistema de salud como el que muchos mexicanos estamos esperando. Y estamos esperando no este sexenio solamente, tenemos muchos años esperando un sistema de salud de calidad, con eficiencia, con suficiencia en medicamentos, en tratamientos, pero lamentablemente no hemos logrado a esto. Al llegar este gobierno en diciembre del 2018, sí, uno de los ofrecimientos que hizo el presidente, entre muchos de los que ha hecho, es que tendríamos un sistema de salud en 2 años, en el 2018 lo dijo, sí, en 2 años tendríamos un sistema de salud de nivel mundial, de nivel de Canadá, porque aparte en el mundo no todos tienen el mismo nivel, cada país, cada posibilidad, cada interés va teniendo diferentes posibilidades, pero bueno, aquí el 3 de enero, concretamente 2019, el presidente López Obrador dijo que en 2 años tendríamos un sistema de salud. Han pasado 3 años, 7 meses, Víctor, y no tenemos ese sistema de salud tan esperado y que de alguna forma representaría un gran cambio. Me voy a remitir a las palabras que dio a conocer la directora de la Organización Panamericana de la Salud, precisamente en el 2018. La salud no es un privilegio, no es una mercancía, es un derecho humano fundamental. Sí, y de ahí seguramente se tomaron estas ideas de tener un servicio médico universal que sea suficiente para todos, Víctor. Lamentablemente esto está lejos de cumplirse y si me permites dar algunos datos adelante, después de escuchar tu primer análisis, me gustaría exponerlo y comentarlo contigo. Sería interesante hacer una reflexión, Raúl, en dónde perdimos o en qué momento perdimos el paso o perdimos el rumbo. Es cierto, seguridad, salud y educación son para mi gusto las obligaciones fundamentales de cualquier Estado actual y del Estado mexicano no se diga. Desafortunadamente, prácticamente en los 3 está reprobado, ¿no? Ya hemos hablado de seguridad, ya hemos hablado de educación y ahora nos toca hablar de salud. Pero no siempre estuvimos mal, Raúl, y yo quisiera antes de seguir con este balance recordar que el Instituto Mexicano del Seguro Social fue desde su creación en 1943 una columna vertebral en la salud de muchas generaciones de mexicanos. Tú y yo, estoy seguro, nos vimos beneficiados con este sistema de salud en la que pudimos tener los beneficios de una medicina colectiva, social, abierta y gratuita. ¿Qué pasó? Que fue una institución que, por cierto, su logo es hermosísimo, a mí se me hace increíblemente hermoso, esa águila protegiendo a una madre que a su vez protege a un hijo, representan exactamente el ideal que se quiso de la Revolución Mexicana. ¿En qué momento los perdimos? Pues bueno, si mal no tengo los datos, a partir de 1940, 50 empezó a perderse un poco el sentido de la proporción por diferentes causas. Empezó a crecer la demanda de salud, bajaron los ingresos, la población, la pobreza del ingreso de los trabajadores tampoco ayudó a fortalecer esta ayuda que recibía el seguro, no ayuda, el respaldo que recibía el seguro que estaba apuntalada en empresarios, trabajadores y aportación gubernamental. Entonces, ahí se empezó a perder. Después vinieron gobiernos populistas, no populistas, que empezaron a abrir el abanico. Tú recordarás, hubo un tiempo en que el Seguro Social tenía hasta equipos de fútbol, se metió a comprar empresas que después fueron un fracaso. Centros vacacionales. Centros vacacionales que también demostraron que nada más servían para la corrupción y se perdió el sentido. Luego, ¿qué pasó? Llegamos a nuevos tiempos en las que cada vez más demanda, más incorporación de gente, que si el sector campesino, que si los que no tenían empleo, que si quien pudiera lo incorporamos al Seguro Social, pero nunca estuvimos a la altura de los recursos ni los apoyos que necesitaba esta institución, que creo vale mucho todavía en la vida de los mexicanos.
Sí, tienes toda la razón y me gustó mucho este recuento que has hecho del Seguro Social. Pero ¿cuál es la realidad hoy de las coberturas en los 128 millones de mexicanos que somos? Déjame darte algunos datos que quizás nos ayuden a tener un poco de claridad. El Seguro Social sin duda sigue siendo un pilar fundamental del sistema de salud, bien o mal, pero sigue siendo una base, un pilar fundamental, ya que le da cobertura a 68 millones de mexicanos, 68 millones. El ISSSTE le da servicio a 13 millones de mexicanos. Ahora el sector salud, pero llamado IMSS Bienestar, le da cobertura a 11 millones de mexicanos, y la atención privada, los que tienen el privilegio de poder consultarse en la forma privada, son 2,5 millones de mexicanos, ¿sí? Así más o menos está distribuido lo que es la cobertura de los servicios médicos. Pero me parece que hay un alejamiento muy importante de lo que a veces se cree que está sucediendo y lo que realmente aspiramos a tener. Te voy a poner un ejemplo muy claro que lo conozco de cerca. Si una persona que hoy está haciendo el protocolo para donar a su mamá un riñón, ese protocolo en la medicina privada ha tardado un mes, ¿sí? Otro caso que conozco muy cercano, sí, de una persona, de un hermano que le donó a su hermano un riñón en el Seguro Social, sí, tardó el protocolo más de 2 años, Víctor, ¿sí? Entonces, esas son las grandes diferencias que a veces encontramos entre un servicio de salud que se ofrece, será universal, suficiente, de calidad, con medicamentos, con insumos, pero la realidad es que si hoy tú te acercas a alguno de los hospitales de especialidad del mismo Seguro Social o de segundo nivel o del primer nivel de la consulta básica, muchas veces no tienen el insumo necesario y piden a los familiares el medicamento, sí, la instrumentación que hay, porque no hay en este momento suficiente. Y si esto de alguna forma lo ves a nivel macro, sí podemos entender muchas de las cosas que pasan lamentablemente con este tema. El haber eliminado el Seguro Social, el Seguro Popular, sí quedaron desprotegidos 36 millones de mexicanos, desprotegidos 36 millones de mexicanos, es decir, hay una ausencia de servicios de más de un 20% de la gente que pues se las arregla como pueda para tener algún tipo de servicio de salud, y muchas veces las farmacias adyacentes, claro, a los consultorios adyacentes son la opción, Víctor. Y sí, claro. Entonces, si empezamos a dar cuenta, por ejemplo, tú debes de conocer muchos casos de personas que han tenido que posponer una y otra, una cirugía de alta especialidad en las instituciones de salud. Y esto me refiero. Tenemos historias de terror, como también tenemos historias exitosísimas de los especialistas, de los médicos del Seguro Social. Sin embargo, me parece que la cantidad que tú bien decías de muchos afiliados al Seguro Social sí ha hecho de este instituto que sea, pues como se ha dicho muchas veces, un elefante reumático que hay que empujar, y a pesar de las buenas intenciones del personal, del sindicato, de los médicos, de los directivos, es un gran reto poder lograr tener este servicio de salud que ofrece el gobierno federal con una visión quizás ideológica o no, pero la verdad es que yo quisiera tener un sistema de salud que me garantice que mañana o pasado, si tú y yo tenemos algún tipo de enfermedad catastrófica o no, tener un servicio de salud que nos pudiera atender precisamente en los años por delante. Siguiendo tu narrativa, Raúl, permíteme hacer un comentario de terror y un comentario de optimismo también. Comienzo con el de terror para terminar positivamente, por decirlo así. Si vemos los 5 grandes problemas de esta institución en este momento, los podríamos definir en esto. El problema que tiene crónico de financiamiento, que ya de algún modo lo comentamos, ¿no? Cómo se ha venido complicando cada vez más el financiamiento y las fórmulas para poderle mantener vigente al Seguro Social con sus servicios. La falta de uniformidad de las prestaciones, no en todas las instituciones te atienden igual y de la misma manera, como tú señalabas. Las limitaciones en los fondos de pensiones, que es otro gran tema, Raúl, el gran reto que representan las pensiones en este momento, no solo en México, en todo el mundo hay una crisis de pensiones que también en este momento el Seguro Social tiene que enfrentar. La infraestructura,
que ya sabemos es insuficiente, y la calidad del servicio, que tú ya lo mencionabas de algún modo. Ahora, esos es digamos, los retos y los problemas serios del Seguro Social. Sin embargo, en su descargo debo decirte, y estaba yo buscando y consultando con algunos amigos doctores que se sienten orgullosos, por ejemplo, de las áreas de terapia intensiva, de las áreas de cardiología, de las áreas de pediatría, y hasta hace poco de nuestro valioso sistema de vacunación que se nos vino para abajo. Desafortunadamente, toda esta transformación que hemos vivido en los últimos años, me temo que en este periodo de vida del Seguro Social y de las instituciones médicas que están a su alrededor, que son otras, el Hospital Militar, el Hospital de Petróleos Mexicanos y otras tantos, se han venido diluyendo en cuanto a su atención y servicio, se han descuidado, desafortunadamente, y va ligado a los presupuestos, Raúl. Un presupuesto de 9% del Producto Interno Bruto a la salud, mientras que en otros países llega a ser hasta de 15%. Sí, a ver, eso es importante lo que tú estás señalando. Sí, a pesar de la importancia que tiene el tema de salud, sí, y las promesas del mismo presidente y que hemos escuchado muchas veces y que ya cae muchas veces en escuchar la misma mentira una y otra vez, y el ofrecimiento y la promesa de que lo vamos a tener, pero que en la práctica ni se le dedican los recursos suficientes, ni se da una clara señal. A ver, el haber pasado del Seguro Popular, eliminarlo porque supuestamente mal funcionaba, y había cosas que mejorar sin duda, aquí lo comentamos muchas veces, migrar al INSABI, después de un año no hay reglas de operación, nadie le entiende a este mecanismo del INSABI, no está operando, no funciona, un año después se crea el IMSS Bienestar. O sea, estos, digamos, pues vamos ahora sí golpeando las paredes de cómo nos va llevando la necesidad sin lograr de alguna forma una línea de trabajo que nos lleve a abatir los retos que tiene. El tema de los medicamentos, qué ejemplo más claro, que por un tema de visión del presidente, porque le molestan los que tienen, le molesta el grupo empresarial, simplemente se pelea con PISA, uno de los laboratorios más importantes, si le clausuran la línea de producción de los medicamentos oncológicos, y empezó el problema de los niños con cáncer, un grave problema. Y lamentablemente, sí, el tema de los medicamentos, ahí estaban esos encargos que supuestamente se iba a conseguir medicina más barata a nivel internacional, se lo encargan a la UNOPS, ¿te acordarás? Sí, un fracaso. De las 1,200 claves que se necesitan, es decir, de los medicamentos, consiguieron, no sé si 300 o 400, ¿sí? No había capacidad, no había experiencia, y todo lo que se venía haciendo, si bien había áreas de oportunidad de mejora, simplemente se echó a la basura por una visión ideológica del presidente López Obrador y sus subalternos, que son incapaces de decirle al presidente: estás equivocado, señor presidente, el camino es esto, no cometamos un error más, sí, después de todos los que se han venido cometiendo. Y lamentablemente no lo padece el presidente, no lo padece López-Gatell, claro, sí, lo padecen los enfermos, lo padece la sociedad, que tiene que acudir, sí, a esperar citas, a esperar horas, a esperar que se posponga. Y hoy me gusta mucho lo que está haciendo el Seguro Social, ojalá lo logre, estas jornadas intensas de, por ejemplo, acabar con todo el rezago que se generó durante la pandemia, ¿no? Jornadas de más de 5,000 cirugías durante una semana, o durante, bueno, son 5 jornadas, pero me refiero durante, en una jornada de 15 días hacen más de 5,000 operaciones, sí, que estaban pendientes y que se venían posponiendo y posponiendo, y que con la pandemia, como todos sabemos, pues esto agudizó la crisis que ya teníamos en el sistema de salud. Me parece que el reto es muy importante, claro, muy grave. Y Raúl, que rápidamente, ojalá se logre. Te hago este comentario. Sí. Dicen bien que en la vida hay que saber qué batallas agarrar y qué batallas no agarrar. Y aquí, haciendo el paragón un poquito, el presidente critica mucho la batalla que inició Andrés Manuel López Obrador contra el crimen organizado sin tener un diagnóstico correcto. Bueno, pues haciendo la comparación, creo que también en materia de salud la 4T inició una batalla sin tener el diagnóstico correcto. Si no, no tendríamos tantos problemas como ahora tenemos con la cuestión del abasto de medicinas, los oncológicos, la atención a los niños y todo ese rezago del que tú hablas. Así es. Víctor, gracias. Te mando un saludo. Un saludo.